Muy buenos días, compañeros. Muy buenos días, compañeros. Bendiciones en este domingo 3 de abril. Espero todo se esté desarrollando con una normalidad, pues bien. Que el Señor los bendiga en este nuevo día. Iniciamos el curso del día de hoy, pues este curso, pues el día de hoy es bastante práctico, bastante ligero, es contenido, algo que hemos venido viendo en el transcurrir de estas 3 semanas. Hemos hablado de aperos, hemos hablado de varias cosas, pues hoy ya vamos a entrar en sí a, a los implementos a diferentes implementos en los tractores agrícolas, que ha sido, vimos la parte 1, la parte 2, ahora vamos a ver la parte de los implementos, de algunos implementos para trabajo de suelos. Espero todo se desarrolle con normalidad en sus hogares. Iniciamos la clase del día de hoy. Muchas bendiciones a todos. Pues jóvenes, compañeros de la Universidad Rural, iniciamos el curso de máquinas y motores. Recordemos que es el código FG 351. Estamos en la 9ª semana. El tema ya sería maquinaria para la labranza. Mi nombre es Jorge Vidal, estoy para servirles. El objetivo de esta clase del día de hoy, pues es que ustedes conozcan la descripción de los tipos de labranza que se desarrollan, también que conozcan la clasificación de los tipos de arados, rastras y sus funcionamientos. Primero que nada, pues vamos a ver lo que es la labranza. Voy a regresar a la presentación anterior y veamos los objetivos. Dice que es la descripción de los tipos de labranza y conocer la clasificación de los tipos de arados. Recordemos que labranzas hay varias, y pues nosotros dentro de la mecanización agrícola pues conocemos dos, que es la primaria y secundaria. No se deja por fuera en el sentido como labranza, la labranza mínima, que es la que se desarrolla en la mayor parte de Guatemala en lo que es productores de infrasubsistencia y subsistencia. Recordemos que los productores de infrasubsistencia y subsistencia son los que más cultivo tienen dentro de Guatemala, pues es la población con mayor escasez de recursos. Esta, esta gama de agricultores de infrasubsistencia y subsistencia pues realizan una labranza que no se le conoce como primaria y secundaria, sino como labranza mínima o labranza cero. En este caso, simple y sencillamente hacen el devastado, la chapia de un terreno. Muchas de estas gentes no, por no realizar fumigación. Todos hemos visto los incendios forestales que se dan en la Sierra de las Minas, en la de Lacandón, en diferentes sierras, en diferentes laderas de Guatemala. Pues este tipo de agricultor lo que hace es simplemente realizar una chapia de su terreno, hace diferentes montones o deja la brosa tirada sobre el suelo, y cuando la maleza pues crece un poco más, eh, antes de la primera agua lo que hacen es pegar fuego. Con esto ellos, eh, según sus creencias y lo que hemos venido viendo, esa es una práctica ancestral, pues ellos lo que hacen es sencillamente prender fuego y eliminan tanto maleza nueva como la que chapearon, y con esto pues ellos también se supone que le agregan ceniza al suelo. Entonces de ahí ya solamente pues hacen el abollado y posteriormente pues la siembra del cultivo, ya sea maíz, frijol, lo que vaya a sembrar estas personas, maicillo, y así pues
llevan a cabo su cultivar durante la época de invierno. Ahora, lo que es la labranza primaria y secundaria dentro de la mecanización agrícola, la labranza primaria es aquella destinada a abrir por primera vez el suelo para realizar labores de agricultura. En este caso, hay algo bien importante. Recordemos que hay suelos, si tenemos una rotación de lugares a sembrar en una finca bastante grande, ahora si ocupamos todo el terreno, pues el laboreo siempre va a estar dentro de estas parcelas de producción. Pero si tenemos áreas de descanso, por ejemplo, el día de hoy este año sembramos 10 manzanas, el siguiente año pues sembramos otras 10 manzanas en otro lugar, ejemplo de las 10 manzanas, mejor bajémonos a una. Sembramos una manzana hoy con maíz y frijol. Posteriormente la manzana que está a la par, el siguiente año la volvemos a sembrar y el siguiente sembramos la que está a la par. Tenemos un juego para rotación de 3 manzanas. Quiere decir que al tercer año, si ustedes dejan descansar la primera manzana que se sembró este año, va a tener 2 años de descanso. Eso significa materia orgánica dentro del terreno que debe de ser trasladada a la parte del subsuelo, extrayendo o volteando la parte que está en el suelo, volteándola al subsuelo y el subsuelo a volverlo suelo. ¿Qué significa esto? Anteponer la primera capa del suelo, ingresarla dentro del suelo. Con esto lo que vamos a hacer es ingresar materia orgánica dentro del suelo y descompactar la tierra. Recordemos que la tierra, por el paso de los tractores, por el paso de la gente, por la misma lluvia, pues sufre compactación. Esto va a evitar dentro del suelo, pues, la retención de humedad, va a volver más permeable el suelo, que lo que va a hacer es tener una escorrentía. Recordemos que la mayor parte de los suelos, muy rara vez, pero sí hay también en Guatemala suelos demasiado sueltos, tenemos suelos arenosos, francoarenosos, tenemos diversos tipos de suelo, pero la mayor parte de los suelos de Guatemala para el cultivo pues pertenecen a los aluviales no diferenciados, según Holdrich, por la escorrentía que tenemos de las partes superiores hacia las partes planas donde se encuentran los ríos. Entonces, esto se da por escurrimiento o por inundaciones en estas planicies. Derivado de eso, la labranza primaria lo que nos va a facilitar es tener un mejor drenaje, capacidad de retención en el suelo de aire y agua. ¿Cómo vamos a lograr eso? Lo que les estaba diciendo anteriormente, realizando un volteo del suelo, moviendo la capa superficial hacia la capa de subsuelo, que son los primeros 40 centímetros aproximadamente, entre 30 y 45 centímetros de espesor. Esto es la parte donde se desarrolla radicularmente los pelos absorbentes, que serían los que nacen de las raíces secundarias de casi todos los cultivos que se manejan, tanto cultivos de granos básicos como cultivos hortícolas. Recordemos que los que extraen y en su mayor parte absorben agua, nutrientes, son los pelos absorbentes que se encuentran dentro de las raíces secundarias, pues la raíz primaria lo que nos va a dar es anclaje vertical y las terciarias pues lo que nos van a realizar es un anclaje horizontal de los cultivos. Ya llegando a la labranza secundaria, este incluye todas las operaciones después del arado. Recordemos que los arados pueden ser de discos o de vertedera, más adelante vamos a ver esto. Y estos arados, pues lo que nos van a ayudar, vuelvo y recalco, es a voltear el suelo. Además del arado,
realizamos una mecanización para, desde antes de realizar el arado, vamos a realizar un drenaje, lo que les mostraba la semana pasada en relación a fuerza y otras cosas de los tractores con el subsolador. Si recuerdan, les mostré un video en el cual un tractor Massey Ferguson de 150 caballos de fuerza en Sansare, les dije, pues realiza el subsolado con tres ganchos de subsolador. Esto es para ayudar al suelo a tener un mejor drenaje y no tener encharcamiento dentro del suelo. Después de tener ya realizado este proceso de drenaje en el suelo, procedemos a el arado. El arado puede ser de las dos formas, tanto como disco como un arado de vertedera. El arado de vertedera, cuando ya hemos realizado diferentes pasos, como lo es rastra o el rastreado, el arado total, el TADEM o otras cosas, o los rastrillados, o el rotraveteado, pues ya podemos proceder también con el de vertedera a armar melgas para cultivo. Esto ya entra dentro de la labranza secundaria, que son todas esas operaciones después del arado, ya sea el refinamiento del suelo, que es reducir los terrones grandes. Recordemos que cuando hacemos la labranza primaria, pues como el suelo está compactado, lo que van a salir son unos, valga la expresión chapina que les voy a decir, unas grandes maquetas de suelo. Si el suelo es muy pegajoso o está un poco mojado, pues lo que van a salir son grandes tepes o maquetas de suelo, que lo que va a hacer es aburrunchar el terreno. Posteriormente a esto se le da un tiempo de secado para que al momento de pasar el tractor y la rastra, esta pueda pues muir el suelo, refinarlo, espolvorearlo de una manera pues que nos permita tener accesibilidad con las raíces del suelo, perdón, con las raíces dentro del suelo. Y de esta manera también podemos hacer diferentes tipos de funciones con la labranza secundaria. Podemos eliminar malezas, podemos hacer incorporación de abonos, por ejemplo, ya sea abonos verdes, como lo son el frijol abono, otro tipo de maní forajero. También podemos pues agregar estiércol de ganado, estiércol de ave, y así sucesivamente aumentar la cantidad de materia orgánica en nuestros suelos. En este paso es cuando lo podemos realizar, de acuerdo a la cantidad de veces que pasemos el rastreado. A mayor paso de rastreado vamos a tener mayor fineza dentro del suelo y con ende vamos a tener la opción de tener un mejor cultivo. Los tipos de arados que manejamos, pues los más comunes acá en Guatemala, tenemos el arado de vertedera, el arado de discos, el arado de grada o de rastra, como le conocemos, los arados de púas y cinceles, los arados de corte horizontal, los arados criollos, que son los arados que hacen doble melga. Si ustedes pues se recuerdan, hay un arado criollo que es el que se ocupa por la regularidad en labranza animal, que es tirado por bueyes o caballos, y este tiene dos vertederas que lo que van haciendo es una forma de melga de una vez en el terreno. Esta pues se realiza ya cuando ya vamos a realizar el último paso, pues que es la siembra, el arado de metal o de vertedera, como le conocemos, el de espolón o de puyón. Y así sucesivamente, pues podemos tener diferentes tipos de arado. Dentro de cada uno de estos, pues van a haber muchísimos más diseños de acuerdo al lugar o a donde estemos pues trabajando.
Vamos a ver el primero y es el arado de reja o de vertedero. Esto dentro de los tipos de arado. El arado, vamos a leer un poco y vamos a leer lo que les presento ahí en este momento. El arado de vertedera se utiliza para el laboreo primario, con el volteo de la tierra utilizando para ello la fuerza de tracción de un vehículo agrícola. Consta de varios cuerpos, cada uno de los cuales realiza el corte de el volteo de la banda del suelo. Es lo que les estaba hablando hace un momento. Si se dan cuenta, pues esta vertedera posee 5 vertederas. Si se dan cuenta y pueden denotar, esta vertedera como tal es reversible. ¿Qué significa esto? Que las que están en este momento en el suelo van hacia el lado derecho y las que están en el aire pues van hacia el lado izquierdo. Esto con la finalidad de evitar el gasto de combustible por parte del tractor. Solo se llega a la otra parte del suelo, se le da vuelta al implemento y a su vez ya si el terreno no nos da para estar haciendo una partición dentro del terreno para arar hacia un lado y para arar hacia el otro, cuando tenemos un implemento que va solo hacia la derecha, pues vamos a tener que utilizar la partición de terreno. ¿Qué significa esto? Nos vamos, posicionamos el tractor en la parte central del área a arar y hacemos el rompimiento con el arado de vertedera hacia la otra extremo. En el otro extremo le damos vuelta al tractor y agarramos de nuevo hacia el lugar de partida. Esto lo que va a hacer es de que vamos a tener corte a la derecha y corte a la izquierda. Al llegar de nuevo a la primera fase, pues ya nos colocamos y nuevamente empezamos donde terminó la primera vez de la vertedera. Les voy a explicar. Este implemento es un poco más caro, pero nos ahorra la cantidad de combustible. Al final de cuentas, con el combustible que ahorramos en el tiempo de vida que tiene ese implemento, pues lo podemos pagar 10, 15 veces. ¿Qué significa esto? Posteriormente a esto les voy a presentar un video en el cual les muestro lo que les decía de partir el terreno en dos, que ahorita viene. Entonces, este arado de vertedera va a constar, ahorita les voy a presentar las partes de él. Son estas cosas plateadas donde se encuentra el cursor. Estas son las vertederas para el lado izquierdo y las derechas son las que van enterradas en el suelo. Esta rueda metálica que ven acá, que está posicionada, puede llegar a tener un tipo de shock en aspiral. Esta lo que nos va a apoyar en este caso para cualquier implemento, pues lo vemos en casi todos los implementos que tienen 3, 4, 5 cuchillas o 5 discos, lo que nos va a permitir, recordemos que no es el bastidor no tiene posicionamiento en su parte central, no lleva ruedas. Entonces esta rueda metálica lo que nos va a permitir es mantener una simetría con el enganche de 3 puntas que lo ala del tractor. Esto para regular la profundidad de inserción del implemento. Si esta no tuviera esa rueda, pues el implemento no tendría una gradiente para ingresar al suelo hasta cierta profundidad, sino que prácticamente la punta del implemento estaría en el suelo y la última vertedera pues haría, dígase de esta manera, 45 centímetros de ingreso en el suelo y la primera solo estaría haciendo 10 centímetros. Con esto no vamos a tener
un laboreo óptimo del terreno. Entonces, ahorita en este momento les presento las partes de una vertedera. Como pueden observar, esta es una vertedera, ya sea que vaya para el lado izquierdo o para el lado derecho, van a ser siempre las mismas partes. Fijémonos donde está el cursor, dice partes de un cuerpo de arado de vertedera. Esto es lo que le llamamos vertedera o veleta para volteo de suelo. Esta también tiene una cuchilla que va a ir cortando la parte externa. También una punta intercambiable que es la que más sufre desgaste, pues es la que se encarga de tener toda la percusión en el suelo y hacer el corte de la misma. Y la cuchilla integrada, que es la que va a hacer el corte vertical para realizar el mismo volteo de suelo, hace el corte y todas estas cuchillas, tanto la reja como la cuchilla integrada, van a cortar lo que esta va a empezar a levantar. Termina el corte, se traslada por toda la vertedera y esta, por el ángulo de inclinación que tiene, que se ve en la siguiente diapositiva, ¿sí? Tienen un ángulo de corte, pero también tienen un ángulo medio de la vertedera, o sea, ellas no van rectas, sino que tienen un ángulo curvo que va a hacer que le dé vuelta a el material. También van a tener una veleta de orientación que por lo regular va a ser la cuchilla. Todo esto para poder llevarse a cabo el laboreo del terreno. A continuación les voy a presentar un pequeño video, más o menos como de 1 minuto y algo, en el cual vamos a ver el trabajo que realiza este vehículo con un arado de vertedera sencillo, no doble ni cambiante como el primero que vimos en el Massey Ferguson rojo que puse al principio. Este arado de vertedera, si se van a dar cuenta, es de una sola orientación y es lo que les explicaba. Él ya viene cortando, veamos el video. Ahí podemos observar, son 4 vertederas de orientación derecha. Y es lo que les decía hace un momento. Si se dan cuenta, él viene sobre un lado del terreno y posteriormente se traslada a la siguiente parte. Con esto estamos gastando diésel en esta operación y esa operación se va a realizar varias veces por no tener los otros aquí arriba para solo darle vuelta, haber dado vuelta de una vez y retornar por el mismo lugar.
Como les explicaba hace un momento, compañeros, si se dan cuenta, el tractor venía hacia este lado. Ahí les aparece la manita a ustedes. Si se dan cuenta, esta persona lo que realizó es un corte del terreno a laborear, y al llegar a la punta extrema del terreno, pues va a tener que volver a hacer el mismo procedimiento para pasarse al siguiente lado y trabajar nuevamente sobre el lado que le queda a su derecha, a él, y a ustedes también, según como estén viendo el video, pues para trasladarse a su lado derecho, pues va a tener que volver a hacer la operación que hizo al finalizar, y eso es lo que lo que les decía, que al tener un arado invertido, que puedan darle vuelta a esas vertederas, ustedes van a ahorrar un poco de combustible y tiempo en el posicionamiento del tractor. Esto tal vez en el momento dirán, bueno, vale 50,000 quetzales más un arado con doble inversión. Bueno, pero al cabo de 30 años que van a tener o que les va a servir ese implemento, 25, 30 años, pongámosle en cada uno de los trabajos que se vayan a realizar 1 o 2 galones de combustible. Como está ahorita el combustible, sinceramente, pues estamos hablando de 50 quetzales mínimo por trabajo que se realice, dependiendo de la extensión, si fuese una manzana. Si se dan cuenta, lo que les decía, pues esta llantita pequeña que va en el implemento, después vamos a ver los nombres que reciben estos implementos de acuerdo si ya llevan ruedas dentro de ellos o solo van tirados por el enganche de 3 puntos y así sucesivamente. Eso es algo que quería que a ustedes les quedara bien claro. La forma de cómo realizar esta partición dentro de los terrenos. Habiendo dicho esto también, pues acá se ve de mejor manera y en una forma diferente el arado de disco o de casquetes. Es la misma función que el de vertedera. La única diferencia es de que recordemos que el arado de vertedera es un poco más para tierras un poco sueltas, estilo franco-arcillosas, franco-limosas, franco-arenosas, arenosas y así. Este implemento se utiliza, es un disco de corte con ciertas inclinaciones. Acá tiene una forma para poder darle un ángulo de corte y para que realice con ese ángulo el volteo, que es lo que se necesita. Los discos o casquetes se tratan de un arado cuyos órganos de corte y volteo son discos en forma de casquetes esféricos que giran alrededor de los ejes unidos al bastidor. Esta parte, este hierro que vemos en la parte superior, que es el chasis del arado, que va conectado al enganche de 3 puntos, este es el bastidor o chasis del arado. Esta rueda que vemos al final es la que no deja que el arado penetre demasiado en el suelo para no forzar también el trabajo del motor y también tener una uniformidad en el laboreo del terreno, lo que les estaba mencionando. También acá podemos ver que el disco central pues también tiene una medida igual que esta y acá en la parte superior, si se pueden dar cuenta, esta que está en medio pues tiene diferentes orificios para el ingreso de un perno que no la va a dejar ni subir ni bajar. Acá en el del final pues vamos a ver que tenemos un tornillo con una manivela. Esto lo que nos va a hacer es
poderle dar la profundidad al implemento al momento de bajarlo, ya sea que queramos 20 centímetros de corte, 30 centímetros de corte o 45 centímetros de corte, dependiendo del tipo de disco que tengamos. Pues si nuestro implemento tiene discos de 20, quiere decir de 40 centímetros, pues solo vamos a poder profundizar un total de 20 centímetros. Recordemos que la profundidad del terreno va a llegar a la mitad del disco, que sería el radio del disco, que sería de 20. Si el diámetro de los discos, para que tengamos 40, los discos tendrían que ser de 80 centímetros aproximadamente de diámetro para ingresar un radio de 40. Estos ejes forman un determinado ángulo respecto a la dirección del avance, encontrándose también inclinados con respecto al plano horizontal. La tierra cortada por el disco la presiona y lo hace girar. Todo esto lo vamos a trabajar de acuerdo a la potencia del tractor. También va a ser la cantidad de discos que pueda alar en el implemento. Por ejemplo, un tractor aproximadamente dentro de 90 caballos, pues va a poder arar con un arado hasta de 4 discos, dependiendo de las profundidades. Todas estas medidas, todas estas cantidades de fuerza, pues ya son medidas por las empresas que realizan la venta tanto de los implementos como de los tractores. Compañeros, esto lo que nos va a permitir es saber cuánto le podemos agregar al tractor o cuánto de avance o cuánto tiempo nos vamos a tardar para realizar el laboreo de un terreno. En este caso, pues, si se puede observar, este solo tiene 3 discos de corte. A continuación les presento cuando se hizo el trabajo de este terreno en Sansare que les mencioné la semana pasada, pues ustedes vieron que se tenía un Massey Ferguson color rojo de 150 caballos. Recordemos que el subsolado pues entra a más profundidad que el arado. Estos son arados de 25 centímetros. O sea que los discos tienen 50 centímetros de diámetro, van a tener un radio de profundidad de 25 centímetros. El subsolado se hizo a 50 centímetros. Por tal razón, tenía un triple subsolado el terreno. Íbamos a necesitar mayor potencia. Recordemos que por lo que hemos visto, los tractores pues utilizan solo un tercio, es aprovechable de ese caballaje que nos dicen. Este tractor que ven ahí es un New Holland de 90 caballos de fuerza. ¿Qué quiere decir esto? Que realmente el tractor solo puede utilizar, de acuerdo a lo que vimos la semana pasada, se recuerdan, un tercio de su caballaje. Esto significa que en realidad el tractor operacionalmente solo va a poder utilizar 30 caballos de fuerza. A eso le vamos a quitar un poco de un 10%, que serían más o menos 3 caballos o 4.5 caballos si va a andar entre el 10 o el 15% por patinamiento. Todo esto pues va a irnos restando una efectividad de la necesidad de fuerza o de potencia que se necesite en este tractor. Eso nos va a quedar para dividirlo dentro de las 3 cuchillas que va a utilizar. Este video es bien corto, solo son 7-8 segundos, solo para que veamos cómo realiza el corte el implemento.
Como pueden observar, el implemento pues ingresa de una manera fácil, pues no es una cuchilla como lo es la vertedera. Si se dan cuenta, el tirón que tiene que pegar el tractor verde cuando usa vertedera es más fuerte. ¿Por qué? Porque la vertedera es fija y está en una posición que no tiene movimiento. A diferencia del arado de disco, si se pueden dar cuenta, el tractor inicia de una forma tan sencilla el trabajo, pues los arados se incrustan al terreno de acuerdo eh, a cómo van dando vuelta, y esto lo que le permite es tener un mejor desempeño a este tipo de arado, tanto en suelos duros como en suelos que ya han sido mecanizados con anterioridad. Este suelo pues es un suelo, se le pasó arado solo para quitar el apelmazamiento superficial del suelo. Pues ya había sido trabajado el año anterior, entonces relativamente este suelo pues estaba bastante suelto. Compañeros, tomémonos un pequeño receso de unos 5 minuticos y con esto ustedes pues se puedan estirar, tomar un poco de agua y continuamos a las 8:02. Son las 7:57. A las 8 en punto pues yo estaré acá y iniciaré a las 8:02.
Pueden comentarle a sus compañeros que salieron, que ya podemos iniciar nuevamente el curso. Lo vamos a retomar donde lo dejamos y vamos a ver la siguiente tipo de labranza. Continuamos con la presentación. Espero se hayan podido, pues, estirar un poco y haber tomado un poco de agüita para seguir. La labranza vertical, pues, se basa en los métodos para evitar la creación de capas de compactación, mismas que inhiben el proceso natural de alimentación de los cultivos. Es lo que les venía mencionando, compañeros. La labranza vertical, pues, es saber cuánto tenemos de profundidad en la parte, desde la superficie del suelo hasta la parte más profunda del suelo, y así pues poder saber cuánto tenemos de disponibilidad para el anclaje de los cultivos y la absorción de cultivos. Esta acción permite la capilaridad que permite que el agua se filtre. Recordemos que la acción de capilaridad pues es la forma en las que las diferentes partículas del suelo, ya sea arena, limos o arcillas, absorben agua o la dejan pasar dentro de los microporos que tenemos dentro del suelo, y así poder tener ya sea o drenaje o retención de humedad. A mayor cantidad de microporos, pues vamos a tener una mejor retención de agua, pero también vamos a poder tener un grado mayor de encharcamientos. Recordemos que al ser suelos pesados, pues tienen una mayor cantidad de microporos. Eso nos beneficia, tanto en aire como en agua. Esto, pues, lo vimos en los cursos de edafología. A mayor cantidad de espacios porosos, como lo dan las partículas más finas, que son las arcillas, pues vamos a tener mayor retención de humedad dentro del terreno. Pero si a mayor cantidad de arcillas hablamos, pues estas también, aparte de que nos permiten tener mayor retención, no nos permiten la capilaridad o el ingreso de agua y poder así ser drenado. Por ello es de que hacemos la incorporación de materias orgánicas para tener una separación un poquito mayor y así tener un buen drenaje en los cultivos. Esto para tener un sistema radicular sano que nos permita que las plantas puedan acceder eficientemente a nutrientes, como también a la humedad presente en la tierra. Y con esto, pues vamos a tener un beneficio de microorganismos dentro del suelo. Recordemos que lo que les mencionaba hace unas diapositivas atrás, cuando vienen y realizan la quema de rastrojo en las parcelas, cuando se hace la labranza mínima, pues mucha gente dirá, bueno, le estoy agregando ceniza, le está agregando un poco de materia orgánica. No, también está eliminando, por la alta temperatura que el fuego va a transmitir al suelo, va a eliminar los microorganismos benéficos del suelo. Y recordemos que el suelo, pues, la mayor parte de los microorganismos se encuentran en las primeras capas, que es donde encontramos la materia orgánica. Habiendo, pues, ya visto esto, pues, nos trasladamos ya a lo que es las rastras. Y vamos a desarrollar un pequeño, pues, concepto. ¿Qué es una rastra? Es una máquina, es un implemento que es tirado por un tractor. Esta está compuesto también de discos cóncavos de diferentes formas. Estos discos, como ustedes pueden ver, pues ya no van a tener un ángulo de ingreso para darle vuelta al terreno, pues la función
de la rastra es diferente. La función de la rastra es romper, muir, desboronar, deshacer, las diferentes sinónimos que podamos darle al paso de esta para disminuir el tamaño de los pegostes. Ahí sí valga la jerga chapina. Los pegostes, los tepes o los pedazos de suelo a los que le dimos vuelta con el paso del arado o el paso de la vertedera, pues esta lo que va a hacer es refinar esa parte, mezclarla de mejor manera. Ojo con lo que les voy a decir. Si se dan cuenta, hay rastras de diferentes formas y de diferentes tipos de discos. Anteriormente, la semana pasada les hablé de que para evitar el patinamiento, pues esta llanta tenía peso dentro de ella con agua, pero aparte de eso tiene estos pequeños discos que ven ahí. Esta tiene 1, 2, 3 discos que más o menos van a pesar unos 25 o 30 kilos cada uno. Eso le da aproximadamente 150 kilos entre las dos llantas de peso extra. Bueno, si se pueden dar cuenta en el lado, para no hacer una lectura, quisiera que lleváramos la lectura del segundo de este contenido que les puse. Dice que el paso de la rastra disminuye los espacios llenos de aire que existen entre el suelo, rompe los terrones de la tierra, así como también ayuda a efectuar una mezcla de los residuos que incorporados de una manera como lo son abonos o productos de gran necesidad para los cultivos. Cuando hablamos de esto, compañeros, estamos hablando de que podemos hacer la incorporación de abonos de origen animal, excremento de vaca, excremento de cerdo, excremento de aves, excremento de cabras. También podemos hacer la incorporación de calcios, de magnesios, de diferentes tipos de materiales que tengamos a la mano para poder incrementar de yesos cuando vamos a hacer una corrección al pH del suelo. Pues también para eso nos sirve la rastra, para poder hacer una incorporación equitativa dentro del terreno de estos productos. Asimismo, nivelan también donde sea posible los surcos y camellones. Si se dan cuenta, el otro arado, ya sea el de vertedera o el de discos, pues lo que va a hacer es levantar esos grandes tepes. Eso es lo que le va a dar es aquella forma al terreno donde no va a ser de buena manera. Posteriormente a eso, pues, si se dan cuenta, en este terreno, pues lo que hicieron fue regar un poco de lo ya cosechado del cultivo anterior e ingresarlo como materia orgánica al suelo. En este caso puede ser el mismo pasto que haya sido chapeado, pues después de haberse secado, lo están incorporando al suelo con este tractor. Aquí en el lado izquierdo de la presentación, pues les pongo diferentes tipos de disco que utilizan las rastras. Hay distintos tipos de rastras también. En este caso, pues podemos ver que esta rastra es de discos combinados, de disco liso en la parte, en la última parte de ella, y de disco dentado en la parte de enfrente. Este disco dentado, pues lo que nos va a hacer es muir de mejor manera, pues, el suelo cuando tenemos terrón demasiado grande. Esta parte superficial, lo que sería como una pequeña cuchilla, pues tiene filo y se encarga de desboronar los terrones, y la última, pues ya de terminar de separarlo. Cuando hacemos un rastreado del terreno, pues lo hacemos en forma vertical en el terreno, y la segunda pasada la hacemos en forma horizontal para que hagamos un
un rastreado en forma de cruz y así poder tener de mejor manera movido el terreno. Hay distintos tipos de rastras y vamos a ver los distintos tipos de rastra que podemos tener. Podemos tener las integrales, que pues están formadas por dos cuerpos. La podemos ver de mejor manera en la imagen anterior. No sé si se logra alcanzar a ver. Las integrales, pues es la primera rastra que tenemos acá. Si se dan cuenta, pues tenemos en forma de V. Esta que vemos en esta presentación, en esta diapositiva, pues tiene discos solo dentados. No va a tener discos redondos, sino que solo tiene discos dentados, tanto en su primera fila como en su segunda fila. En la imagen anterior, si se dan cuenta, es el mismo tipo de rastra integral. Se le llama integral por la forma en que están dispuestos los discos, y es que los discos están dispuestos en una forma de V. Si se dan cuenta, tiene una forma de V. Lo que va a hacer la primera es tirar hacia el lado derecho el terrón, y la que viene pues lo va a recoger hacia el lado izquierdo, y de esa manera van a hacer corte vertical derecho y corte vertical izquierdo. Esto va a ser de manera de que los discos pues se dispongan de acuerdo a la oblicuidad que tiene el disco. No significa que el disco vaya a tener un ángulo, no. Significa que el disco está recto, es oblicuo, pero su oblicuidad va a estar hacia la derecha y el otro va a estar hacia la izquierda en una forma de V, para hacer el rastreado automático. Aunque lo hagamos de una forma vertical, él automáticamente lo va a ir haciendo en forma de cruz, va a ir cruzando el laboreo. Entonces vamos a hacer cruz vertical y cruz horizontal. Con esto vamos a hacer un mullido de mejor manera en el terreno. Ojo, algo muy importante es que los discos de las rastras integrales pesan menos de 50 kilogramos cada disco. Puede andar en un peso entre 25 y 30 kilogramos cada disco. Otra de las observaciones es de que, si se dan cuenta, esta rastra pues no va a pesar tanto, va a ser ser alada por el tractor por el enganche de 3 puntas. Si se dan cuenta, esta pues no va a andar solo en el suelo, va a ser levantada por el enganche de 3 puntas y va a ser bajada de esta misma manera. Pues las rastras pesadas ya son rastras más grandes, con un chasis mayor, o sea, el bastidor más grande. Pues estas ya poseen ruedas en su parte central. Y si vemos esta rastra, pues la rastra pesada pues va a hacer una munición de mejor manera del terreno, pues la separación de los discos va a ser menor. Si podemos realizar un conteo de la rastra integral, vamos a darnos cuenta que tiene aproximadamente 12 discos por su parte frontal y 12 discos en la parte trasera. Eso nos va a dar 24 discos. A diferencia de la rastra pesada, que podemos ver que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Va a tener 20 discos en su parte trasera y pueden llegar a tener 24 y 36 discos cada uno de los tirones. Estos pueden estar de una forma de V o pueden estar posicionados de una forma recta, de acuerdo a cómo sea necesario utilizarlo. En este caso, de esta rastra pesada, pues la parte final está dispuesta en una forma recta
y la parte frontal que está después de la llanta, pues está cruzada con un ángulo de más o menos 45 grados. Ahora venimos con otro implemento, con otra rastra más especializada, que es la que se le llama TADEM. El TADEM, pues si se dan cuenta, ya es un implemento que tiene llantas en su parte frontal, pero consta de prácticamente dos rastras pesadas, dispuestas de forma de una X grande, que lo que le va a dar es una inversión a las B para la munición del terreno. Aparte de esta TADEM, que es la más simple que se puede hallar en el mercado, esta pues ya está dispuesta, las llantas pues ya tienen sistemas hidráulicos que los bajan y los suben. Esta llanta pues también no va a permitir que ingrese más de la mitad del disco. También nos va a servir para el traslado del implemento dentro y fuera del campo de producción agrícola. El TADEM, pues también al final hay más complicados que van a tener una forma de pulverizadora al final. Pueden tener también un tipo de segadora o de rastrillo. Y así sucesivamente los TADEM, pues son... tienen la misma función, solo que son implementos de más alta gama y por ende también van a ser implementos más caros. Tenemos otro tipo de rastra que la denominamos excéntrica. Si se dan cuenta, la Grass Cutter o la Massey Ferguson que vimos anteriormente es una excéntrica derivado a que invierte el suelo después del cincel. ¿Qué significa esto? Que la labranza primaria en los suelos livianos o ruptura e invierte el suelo después del cincel, después del arado. Pero la excéntrica se le llama porque es pequeña, está más juntos sus arados, y esta es de enganche de 3 puntos, o sea, es pequeña, pero tiene una gran cantidad de discos. Si se dan cuenta, esta posee discos separados. Un perno pues ya sostiene, ¿qué les puedo decir? 24 discos en total, y pues por ello le llaman excéntricas, porque son un movimiento de tierra extremadamente volátil, bueno, y un trabajo espectacular en campo. Es un trabajo rápido, un trabajo bien hecho, y también se requiere una gran cantidad de fuerza por parte del tractor. También tenemos los asadones rotativos, o conocidos en campo comúnmente como rotavators, que estos lo que son pequeños asadones que cortan la tierra. Acá les puse un ejemplo, es un implemento que corta la tierra mediante cuchillas en forma de asadones, montadas en un rotor giratorio, que lo que va a hacer es mullir de mejor manera el suelo. Lo podemos usar tanto como podemos usar una rastra o podemos usar un rotavator. Va a ser el mismo tipo de trabajo, va a depender del tipo de capacidad económica que tengamos, pues un rotavator es más caro que una rastra. Entonces, eso ya va a depender de la necesidad o de lo que ustedes quieran adquirir en su momento para, o la empresa quiera adquirir. Acá, pues les presento el mismo tractor en la misma área en Sansare, con el paso de una rastra pesada. Esta rastra tiene 36 discos. Tiene 18 discos en su parte frontal y 18 discos en su parte trasera. Esta rastra es bastante, profundiza más
no profundiza más que el arado, pues esta rastra tiene discos de 40 y lo que va a hacer es mover el suelo a 20-25 centímetros. Los discos frontales pues son dentados y los discos traseros pues son lisos. Está dispuesta a 35 grados hacia la derecha y 35 grados hacia la izquierda cada uno de estos. Los rolos pues son, como ya sabemos, pues son rodos, pueden ser planos, pueden ser de listones, lisos, acanalados, con crossbill o de Cambridge. Es un apero o un implemento en la agricultura para compactar terrenos cuando la tierra esté muy suelta, preparándola para la siembra y desterronar en el caso de ser necesario. Cuando tenemos suelos que son pues de terrón muy compactado y pues necesitamos un suelo que se libere, pues utilizamos este tipo de implemento. Este puede ser utilizado en el caso del primero que tenemos acá, pues si el suelo es muy suelto, muy polvoriento, pues realizamos la compactación del mismo y pues posteriormente ya podemos realizar la siembra del mismo. También tenemos rodos que lo que nos van a hacer es un picado del suelo y con esto lo que vamos a realizar pues es una separación para una posterior siembra manual. Si se dan cuenta, tal vez no se alcanza a ver en la figura de en medio, es un implemento que lo va a dar el tractor, va a nivelar el suelo, pero a su vez va a hacer un corte pequeño en el lado derecho de su presentación, pues pueden ver un rodo ya con este acanalado que nos va a permitir pues ya que solo el personal de campo pues solo vaya depositando la semilla y solo tapándola para esperar la bendición de Dios, que es una lluvia, y así pues tener una siembra evitando pues tener mayor cantidad de gastos. La semana pasada les presenté el enganche de 3 puntos y les presenté la toma de fuerza. Hubo algo que se me escapó un poco al aprendizaje, que es el enganche y la descomposición de la fuerza del mismo, pero la forma correcta de realizar el acoplamiento de los implementos, de los aperos al toma de fuerza. Y leamos un poco, ahí dice que para acoplar los equipos a la toma de fuerza es necesario que el tractor se encuentre apagado y la toma de fuerza desconectada. Vamos a ver ciertas cuestiones posterior a esta presentación, que serían como la normativa de lo que se espera que ustedes realicen, ya sea porque son jefes o porque son encargados de un área en una institución o porque tengan la posibilidad de tener un tractor. Una de estas es que ustedes deben de tener el tractor apagado, la toma de fuerza desconectada, para así poder evitar accidentes. El primer paso para la conexión de la toma de fuerza es que ustedes deben de alinear el tractor y el equipo que van a acoplar. Ustedes llegan al principio del terreno y lo primero que van a hacer es, bueno, paran el tractor, lo apagan, antes de apagar, pues posicionan el enganche de 3 puntos. Si se dan cuenta, acá les puse una imagen del tractor, donde podemos ver como número 1 el tercer punto, que es el que nos va a permitir tener tensión en el enganche. Este puede ser ampliado hacia afuera o hacia adentro, recortado.
El número 2, que sería el hidráulico que nos permite subir y bajar el enganche de 3 puntos. El número 3 sería otro hidráulico que nos permite tener giro en el enganche de 3 puntos hacia derecha o izquierda. Y el número 4, que sería el que está acá, no lo coloqué de este lado, pues son los mismos que están en el lado izquierdo del dibujo. Es el enganche donde va a ir el apero. El número 6, pues es la barra de tiro del tractor, que ya lo vimos la semana pasada. Y el número 7, pues es el toma de fuerza. El primer paso, como lo dije, pues es que ustedes alineen el tractor donde van a comenzar el trabajo y puedan acoplar el apero. El segundo, pues es que colocar con el tractor ya apagado el cardán a la toma de fuerza, el cardán que viene del implemento a la toma de fuerza, que se conecta con el distinto eje, el eje del apero y el toma de fuerza del tractor. Nota, es preciso asegurarse que quede bien acoplado. ¿Cómo van a hacer esto? Pues lo van a realizar con el tractor apagado, van a tirar hacia afuera para ver si no destraba y hacia adentro para ver si no destraba el implemento. Van a realizar ciertos tipos de meneo. Con esto ustedes se van a asegurar que el cardán pues no se vaya a destrabar tanto del toma de fuerza como del eje o del conector del implemento. Regulaciones. Bueno, si ustedes están en su propiedad, ustedes son los dueños del tractor, pues van a tener que poner ciertas regulaciones o ciertas reglas para la persona que vaya a manejar su tractor con implementos o sin implementos, o si ustedes lo van a hacer, pues también tienen que tener cierta normativa para ustedes poder tener un mejor uso de su implemento. El primero es evitar poner en funcionamiento el motor en recintos cerrados. Dentro de los garages donde van a estar, ya sea que estos sean de block, de lámina, donde sea, ustedes tienen que evitar tener en funcionamiento el motor. Recordemos que estos motores de extractores emiten una gran cantidad de humos y estos pueden causarles pues un intoxicamiento. No deben de dejar la llave de encendido puesta en el interruptor. Recordemos que si ustedes dejan la llave, puede llegar un niño o cualquier persona malintencionada y puede causar un estrago dentro del habitáculo donde dejen el tractor o en campo vaya a ser. No permitir el transporte de personas encima de los guardabarros o guardafangos del tractor o de los implementos. Recordemos que no vaya a ser ahí sí como decimos el tradicional dicho acá en Guatemala, no vaya a ser el diablo, se nos caiga alguien ahí, le pasemos una llanta de ese tamaño encima. Recordemos que un tractor de esos pues pesa 3,000 kilos y si hacemos números del implemento, recordemos que es son hierros que también tienen cierta cantidad de filo y tienen cierta cantidad de peso. Puede cortarlos a las personas, ya sea en sus miembros o en la cabeza, lo que pueda pasar. Eso es para evitar el transporte de las personas, ya sea en los implementos o en el mismo tractor, en los guardafangos. Recordemos que estos guardabarros, pues, si el tractor es nuevo, pues les puede aguantar el peso de una persona, pero si no son nuevos, pues, se pueden llegar a quebrar y producir un accidente. Evitemos eso. El día de ayer, pues yo les comentaba a los compañeros que recibieron el curso ayer que anteriormente, pues tuve la oportunidad de estar en una finca y me tocó ser, pues, el malo de la película. En este de los casos, pues un tractorista llevaba 2 personas, una dispuesta en cada uno de los guardafangos del vehículo y me tocó pues llamarle la atención, bajarle las personas que llevaba. No quiere decir que no se les dio jalón a las personas, pues yo me las llevé en el vehículo que yo cargaba, pero al llegar al casco principal de la finca, fue
se le llamó la atención de diferente manera por parte del encargado de mecanización de la finca, pues hubo que llamarle la atención al encargado del tractorista. En este caso, pues yo estaba encargado de algo por ahí y me tocó llamarle la atención. Hay que verificar constantemente el estado de las llantas. Recordemos que es lo que vimos la semana pasada. Si ustedes tienen llantas gastadas, pues van a tener mayor patinamiento y por ende van a tener mayor gasto de combustible. Ustedes tienen que llevar la observación de los indicadores o los testigos que se encuentran en el tablero, ver las luces, ver que no estén los check-in encendidos y así sucesivamente. Si es un tractor bastante nuevo, pues tiene cabina y todo, pues también este tractor va a tener cinturón de seguridad, pues hay que usarlo. Regularmente en campo, pues no se utilizan. La mayor parte de gente no los utiliza, aunque recordemos que el tractor cuando anda en campo, pues su función va a ser andar brincando, pues lo que va a andar haciendo es muy terrones, entonces va a ser un trabajo bien cansado y pues nos podemos llegar a salir del sillón. Verificar que el tractor posea los RUPS y la barra antivuelco como norma de seguridad. Recordemos que si vamos a hacer trabajo en ladera, pues si no tenemos esta barra antivuelco, pues el peso del tractor se va a ir hacia un solo lado por el peralte de la inclinación del lugar donde estemos haciendo y vamos a tener un vuelco del tractor y vamos a tener un accidente. No abastecer combustible del tractor en funcionamiento. No utilicemos ropa adecuada para operar el tractor. Cuando hablamos de ropa adecuada, pues no tenemos que andar en jeans, en calzoneta, pues nos va a pegar el sol, estamos entre medio de la polvazón. Utilicemos mascarillas, pues vamos a andar en medio del polvo y esto pues, o vamos a andar asperjando insecticidas o otro tipo de fungicidas, acaricidas o cualquier tipo de líquido que tenga esa palabrita al final que significa sida, que significa muerte. Esto nos va a perjudicar a nosotros. Regularmente por instinto guatemalteco superhombres no utilizamos pues mascarillas 3M para regular el oxígeno que estamos y lo hacemos a lo bruto. Ahí sí, yo soy el grande, yo puedo. Entonces también nos dañamos. Y experiencia personal, un amigo mío que estudió perito agrónomo conmigo, pues fue encargado de una melonera y pues el año pasado por complicaciones con COVID, pues murió, pero él ya tenía un proceso en los pulmones derivado a que antes de ser encargado del área de mecanización agrícola y de fumigación de una de las meloneras en Zacapa, pues él fue tractorista y pues no se protegían de esta manera, pues por eso después las certificadoras que le dan la posibilidad de poder exportar frutas a otros países ya exigen hoy por hoy que los tractoristas pues posean mascarillas más tecnificadas como son esas 3M con filtros a los lados para que no respiren polvo y no respiren el zumo de los insecticidas que andan aplicando, de estos biocidas, insecticidas o acaricidas, fungicidas y todos este tipo de líquidos que asperjan. El último, pues, que el tractor debe estar equipado con todos estos sistemas, o sea, con la barra antivuelco, debe de tener sus revoluciones trabajando, su velocidad, la presión del aceite y así sucesivamente, el termostato del radiador, todos los implementos que debe de tener dentro del sistema de tablero debe de estar operando para que ustedes no trabajen un vehículo a ciegas y solo porque tengan buen oído van a escuchar
un fallo de una máquina de estas. No habiendo más que decir, pues compañeros, agradezco la fineza de su atención. Nos vemos la siguiente semana. Les queda tiempo suficiente para trasladarse a la siguiente clase, pues tomar un poco de agua, estirarse y poder estar de mejor manera en el siguiente curso. Muchas bendiciones a ustedes. Nos vemos la siguiente semana.